Nuestro invitado de hoy pasó su infancia entre los pueblos manchegos de Sisante y La Roda. Cuenta que unas clases de mecanografía que pudo tomar en el Colegio de las Hermanas de San Vicente de Paúl y el regalo de su padre de una máquina Olivetti dirigieron sus pasos hacia una profesión alejada del entrañable negocio del horno familiar. Animado por el párroco del pueblo y por sus profesores de filosofía, se encaminó rumbo a Madrid para iniciar allí sus estudios. A los 20 años, una conferencia de Carlos Díaz en el colegio mayor donde residía le marcó tanto que en aquel momento decidió cuál sería su trayectoria filosófica. Obtuvo una beca de la Fundación Oriol Urquijo que le permitió hacer su tesis, se doctoró en Filosofía y Ciencias de la Educación con estudios de Derecho. Amplió sus estudios en la Universidad Católica de Lovaina, donde también fue fellowship en la Cátedra Huber. Más tarde, Carlos Díaz le encargó la publicación del último volumen de una colección de historia de la filosofía, que llevaría el título Un humanismo del siglo XX, el personalismo. Ese desafío dio un giro importante a su vida, pues le instaló en una tradición filosófica que seguiría ya posteriormente, la del personalismo. Durante algunos años disfrutó con la docencia en institutos de Madrid y Salamanca, lo cual, según confiesa, le resultaba apasionante. Tras ganar las oposiciones de catedrático del MEC, donde obtuvo el número 1, se estableció en Salamanca, en la Universidad Pontificia de esta ciudad. Allí puso en marcha la Facultad de Ciencias de la Información y en dicha universidad publicó parte de su tesis, El arte de poder no tener razón. Disfrutó dando clases de metafísica y ética. Finalmente opositó a una plaza de profesor titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia, donde en la actualidad desarrolla su labor docente e investigadora. Además, Domingo Moratalla ha impartido clases como profesor visitante en varias universidades, tanto nacionales como internacionales. Ha estado al frente de la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones de la Generalitat Valenciana. Colabora periódicamente en los medios de comunicación y ha recibido varios premios nacionales de prensa. Ha traducido obras de Gadamer, Munier y Riquer, elaborado manuales de ética y filosofía ciudadana para Santillana y para SM. Durante los últimos años, además, ha colaborado con el Instituto Emmanuel Munier y con la Comisión Justicia y Paz, en la que ha desempeñado el cargo de secretario general, presidente y vicepresidente. En la Universidad de Valencia, donde trabaja desde hace años codo a codo con Jesús Conil y Adela Cortina, practica una determinada forma de hacer filosofía, muy próxima al personalismo comunitario. Con ellos, además, comparte un contexto vital y existencial donde el diálogo fe y razón es determinante. En este ambiente defienden la necesidad de una ética común, cívica y mínima, con la que afrontar los desafíos de sociedades pluralistas. Una ética con la que trabajar por una justicia global en clave de verdad. Todo ello lo hacen animados por una opción existencial que gustan llamar de máximos, porque compartir la vida celebrando la fe constituye, dicen, una fuente de esperanza que espolea la inteligencia. Entre sus libros, numerosos, se pueden destacar los títulos Ecología y Solidaridad, Calidad Educativa y Justicia Social, Ética para Educadores, Educación y Redes Sociales, Democracia y Caridad, que es el último que ha escrito, y en la reseña de uno de estos libros podemos leer: todas las obras que el filósofo y profesor español Agustín Moratalla ha publicado hasta la actualidad llevan el sello del compromiso de hacer de la persona el centro de la reflexión filosófica, en su dimensión íntima, cívica o existencial. Termino ya con unas palabras suyas donde él mismo relata su trayectoria. Cuando la vida nos sorprende con cierta madurez, es interesante que ofrezcamos cierto testimonio de nuestra trayectoria vital, docente y profesional. Puede ser un ejercicio fácil cuando uno se limita a relatar paisajes que lo han habitado, actividades en las que se ha enredado, escritos a los que se ha encadenado o personas de las que ya forma parte. Es más difícil cuando este relato se plantea como testimonio o expresión de alguien que actúa como testigo, es decir, que da fe de algo y alguien que le mueve. Bienvenido, doctor Moratalla.
Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a don Javier Salinas, a Jaime Vázquez y a Miguel Sirer por acompañarme y por haberme invitado aquí, ¿no? El hecho de que yo esté aquí se debe a que me dedico a la enseñanza y a que un año le di clase a Jaime. ¿Se oye bien? Sí, y entonces, como uno tiene alumnos ya casi por toda España, pues entonces Jaime me llamó y me dijo, oye, ¿por qué no vienes a Mallorca? Porque tenemos un congreso de evangelización. Y bueno, pues como sé que también conoces a don Javier Salinas, pues así ves a los amigos, ¿no? Bien, yo les voy a hablar, le puse un título un poco pretencioso porque no sabía el contexto en el que me iba a encontrar y titulé mi intervención de la microética familiar a la macroética global. Como comprenderán, es un título muy filosófico que queda muy bien, pero que yo voy a concretar en alguna cuestión que considero clave y es el marco general de lo que podríamos llamar educación para la responsabilidad en el siglo XXI. Bien, como les decía, el título es un poco pretencioso, de la microética familiar a la macroética global. Yo lo que quiero plantearles, como les decía brevemente, es el contexto general de dónde se desarrolla y cómo se desarrolla la educación hoy, donde el papel de la familia es importante, donde el papel de la escuela es más importante y en un contexto cultural nuevo, en un contexto de cambio cultural donde las coordenadas culturales del siglo XIX y del siglo XX ya no nos valen y, por lo tanto, nosotros tenemos que transmitir un testigo a las futuras generaciones donde los parámetros culturales son diferentes. En nuestro país, el contexto educativo es también diferente al contexto europeo y quisiera iniciar mi reflexión con dos textos de los trabajos que el profesor Pérez Díaz tiene sobre la sociedad española. Si tienen el guión de la exposición, dice el profesor Pérez Díaz, dice, es evidente que la sociedad española ha ido mejorando su nivel educativo medio por su nivel de escolaridad y otros indicadores, pero también que el aumento del nivel de educación de la sociedad española, incluyendo sus élites, conseguido en los últimos 30 años, es insuficiente para manejar los problemas con los que esta sociedad se enfrenta. Todas las sociedades europeas tienen problemas a la hora de entender y manejar la crisis, pero la española se enfrenta con una crisis objetivamente más grave, contando con un bagaje cultural inferior. Por lo tanto, un elemento importante en el cual se desarrolla nuestra actividad educativa. Un contexto en el cual tenemos que asumir ese déficit y, por lo tanto, ser conscientes como padres, ser conscientes como maestros de que en realidad hay un déficit cultural clave que no se ha solucionado con el incremento de los presupuestos, que no se ha solucionado con la escolarización y que no se ha solucionado con lo cuantitativo. Este déficit es fundamentalmente cultural y formativo y sería importante partir de ahí. En segundo lugar, dice también el profesor Pérez Díaz, la sociedad española necesita cobrar ánimo y confianza en sí misma. Dos palabras claves. Si quienes educamos no creemos en nosotros mismos, no infundimos ánimo y no tenemos confianza en nosotros mismos, estamos condenados al fracaso. Repito, la sociedad española necesita cobrar ánimo y confianza en sí misma, de modo que no se trata solo de salir de la crisis, sino de apuntar más alto. Para esto tendrá que hacerse a la idea de que debe mirar al exterior, a Europa y al mundo. Tampoco el mundo está tan en crisis como Europa, ni mucho menos, y desarrollar la capacidad de mirar a un futuro más lejos. Esta mirada, fuera y lejos, puede dar la perspectiva necesaria para no equivocarse a cada paso a lo largo de una senda que será probablemente una carrera de obstáculos no exenta de sorpresas. Necesidad de pensar en el horizonte no de la próxima generación, sino de 2, 3 o 4 generaciones. Pensar más alto, tener altura de miras. A veces, cuando analizamos la política española y la situación educativa y cuando nos quejamos porque no tenemos un pacto educativo, y quien esté dando clases en primero de bachillerato no tendrá ni idea de cómo va a ser el segundo de bachillerato del año que viene y estará desconcertado sobre cuál va a ser el programa, si la evaluación va a ser interna o si la evaluación va a ser externa, es el tipo de prueba de selectividad que se pondrá en segundo de bachillerato. Es decir, este tipo de desconciertos van a seguir y van a ser importantes. Por lo tanto, es clave que desde el punto de vista educativo miremos más lejos, empecemos a tener altura de miras a la hora de afrontar las cuestiones educativas.
Partiendo de este contexto, partiendo de este realista diagnóstico, quiero desarrollar 5 ideas. En primer lugar, que la tarea de educar y la tarea de aprender a lo largo de la vida sigue siendo absolutamente importante y sigue siendo prioritaria. En segundo lugar, la familia desempeña un papel central. Yo hablo de microética familiar, pero también podemos hablar en contextos de evangelización de la familia como iglesia doméstica. En tercer lugar, quiero plantear el nuevo horizonte de lo que sería una ética global en el que nos situamos. En cuarto lugar, hay un concepto clave en la vida de la Iglesia y en los programas de evangelización, que es el concepto de emergencia educativa. Si nosotros estamos reunidos hoy aquí y nos interesa la educación, fundamentalmente es porque creemos que los problemas económicos se pueden solucionar, los problemas sociopolíticos se pueden solucionar, pero los problemas educativos son prioritarios porque hay una necesidad de repensar al hombre, de plantearnos los fines últimos y, sobre todo, de plantear el problema del sentido y la felicidad. Y, por último, quiero señalar o indicar brevemente, en 3 pinceladas, un horizonte del que no sé si ustedes son conscientes, pero que es importante. Es decir, el Papa Francisco ha introducido en la vida de la Iglesia y en la vida de la sociedad global, por utilizar una expresión, un nuevo horizonte del cual, a nivel de familias, a nivel de parroquias e incluso a nivel de diócesis, no somos conscientes. Entonces, creo que es importante que empecemos a la hora de mirar lejos, mirar alto y pensar en las futuras generaciones, darnos cuenta del desafío que el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, por ejemplo, o en la Laudato Si nos están planteando, porque ahí hay elementos claves que no apuntan a nuestros hijos, que no apuntan a mis hijos o a mis nietos, sino que en realidad apuntan a las futuras generaciones. Entonces, nuestra responsabilidad como creyentes, como educadores, como padres, pasa por formar parte del equipo de los hombres de Paco, en el sentido de decir, bueno, el Papa Francisco nos está espoleando en una determinada dirección, continúa un planteamiento de Benedicto XVI, continúa planteamientos también de Juan Pablo II y, por lo tanto, ojo, porque desde el punto de vista cultural y sociopolítico, su mensaje, su estilo y sus propuestas son desafíos importantes para que no nos miremos al ombligo, para que no construyamos familias, escuelas y parroquias, como dice el Papa Francisco, autorreferenciales, sino que en realidad salgan fuera, estemos en la frontera, tendamos puentes con la frontera. Bien, voy con la primera idea. Educar sigue siendo incentivar, acompañar y promover arriesgadamente lo mejor del otro. A veces, cuando hablamos de educación hoy y cogemos los manuales y los libros de psicología o de sociología de la educación, pues hablan de los alumnos como clientes, como usuarios del sistema educativo, y yo creo que hay que hablar del alumno como una persona de carne y hueso. Podríamos hablar de coaching emocional, de coaching educativo. Bien, es importante recuperar lo que Unamuno llamaba la persona de carne y hueso. No solo educamos cabezas, sino que educamos corazones. La educación tiene una dimensión integral de todo el ser humano y no solo educamos cerebros. Hoy está de moda la neuroeducación, la neuroteología, la neurofilosofía, la neuroética, y no nos damos cuenta de que en realidad lo que eso significa es una llamada a la unidad de los dos cerebros, la unidad del cerebro lógico con el cerebro emocional y, por lo tanto, recuperemos categorías propias de la mejor tradición educativa. El hombre de carne y hueso, del que hablaba Unamuno. En segundo lugar, desde el punto de vista educativo hoy hay una tendencia a reducir todo a informes psicológicos, a psicologizar todos los tipos de problemas. Ponga un psicólogo en su vida, ponga un psicólogo en el centro, haga coaching por las tardes, los viernes, los sábados. Es decir, en realidad estamos asistiendo a una excesiva psicologización de los problemas educativos y en general de los problemas morales. Es importante darnos cuenta de que la psicología es clave, es esencial, pero no anula la dimensión social, no anula la dimensión política y, sobre todo, no podemos reducir las cuestiones de responsabilidad personal, de responsabilidad colectiva, a meros traumas o cuestiones psicológicas.
Es importante ver al alumno, es importante ver a nuestros hijos, no solo en una clave, vamos a llamar micro, sino entender el contexto de relaciones en el que ellos se sitúan. En tercer lugar, este contexto educativo, donde realizamos nuestra función educativa, a veces es un contexto en el cual tenemos miedo a plantear las preguntas claras o claves o a plantear temas como la culpabilidad y solemos olvidarnos, repito, de esas dimensiones estructurales de la personalidad que tienen que ver con la unidad del ser humano. Fíjense que hace unos años hablábamos del miedo a la libertad de Erich Fromm, hoy planteamos el miedo a la responsabilidad. Nuestros alumnos, nuestros hijos tienen miedo a salir de casa, tienen miedo a afrontar, quieren en esta cultura de los derechos seguridad en todo. Cuando salen de casa quieren tener seguridad, cuando tienen un trabajo quieren tener seguridad y entonces esto tenemos que saberlo gestionar de una manera distinta. Por lo tanto, el contexto educativo es un contexto donde hay, Lipovetsky llama éticas indoloras. Vivimos en un mundo de éticas indoloras, Lipovetsky lo llamaba el crepúsculo del deber. Pues bien, desde el punto de vista educativo tenemos que recuperar un concepto fuerte de responsabilidad, recuperar no solo una ética mínima, sino una ética mínima, por supuesto, una ética cívica, una ética común, pero abierta a los máximos. Quienes defendemos y quienes proponemos una ética mínima y una ética común, en realidad lo hacemos porque tenemos unos máximos desde los que nos alimentamos, porque tenemos fe y porque creemos que en la vida pública no podemos imponer a nadie nuestros máximos, nuestras ofertas de felicidad, pues están ahí, el que quiera cogerlas, que las coge. En este sentido, la tensión entre mínimos civiles, cívicos y comunes exige alimentar los máximos. En vuestros colegios y en vuestras familias, cuando estamos hablando en un programa o en un contexto, cuando nos preocupa la evangelización, nuestra tarea es promover éticas de máximos, vino de la mejor calidad. ¿Por qué? Pues porque luego en la vida cívica ya tendremos que rebajarlo con un poco de agua y al final todos tendremos que beber agua. Pero es muy importante ver el tipo de buque, ver el tipo de perfume que preparamos y no rebajar la calidad de nuestras propuestas morales. Y cuando evangelizamos tenemos que darnos cuenta de que esto significa sacrificio, esfuerzo, responsabilidad y gozo. La ética de máximos no es una ética ascética o senequista o estoica, no, es un planteamiento de gozo, de felicidad compartida. Y esa felicidad compartida nos hace plantear tanto la responsabilidad como los horizontes morales desde una clave totalmente distinta. En segundo lugar, papel de las familias. No me detendré mucho aquí, pero creo que es clave hoy entender que ya no podemos hablar de la familia como hablaban nuestros profesores o como se hablaba hace 20 o 30 años. En este sentido, se ha producido un cambio en los agentes educativos. Fíjense que antes los 4 agentes educativos clásicos eran la familia, la escuela, la iglesia y la lectura. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos libros se leen ahora sus alumnos? No hay ni una cultura del libro, ni una cultura de la lectura, se lee poco, el libro se desprecia, las enciclopedias ahora nos resultan innecesarias, acudimos a Google, a la Wikipedia y demás. Por lo tanto, la lectura ya no es, lamentablemente, un medio educativo. La Iglesia ya no es la única referencia educativa como en otro tiempo. La escuela está cuestionada por la publicidad y la televisión. Y fíjense también que la familia está siendo cuestionada en un contexto absolutamente individualista y en un contexto atomizador. Por lo tanto, la televisión, la música, la noche y la calle se han convertido en nuevos agentes educativos. ¿Qué significa? Pues significa que tenemos que conocer la música. Cualquiera que se le dedique a la educación y no sepa lo que es YouTube, no haya hecho un vídeo en YouTube y no controle el lenguaje de los adolescentes y de los jóvenes, pues que se dedique a otra cosa, pero que no se dedique a educar. Por lo tanto, la música ha sustituido a un elemento importante de la educación. La televisión, aunque no veamos la televisión, las series se almacenan y luego nuestros hijos por la noche se la descargan en el móvil o en el ordenador y aunque no la vean con nosotros en la televisión, en realidad luego pueden inflarse de series, de películas y promover lo que técnicamente llamamos la cultura del dormitorio. En este sentido, no somos conscientes de ese cambio cultural que se está produciendo. Ahora bien, ustedes,
como profesores o como padres, yo como profesor y como padre tengo una responsabilidad importante con mis hijas, ustedes con sus alumnos. ¿Por qué? Pues porque nosotros pertenecemos a un mundo que no va a ser el del futuro. Es decir, nosotros nos hemos educado en la lectura, conocemos el valor de la lectura, conocemos el valor de la familia, conocemos el valor de la escuela, conocemos el valor de la iglesia. Nuestros hijos y nietos se van a mover en coordenadas totalmente distintas y nosotros vamos a ser una generación de transición. En este sentido, vamos a ver qué transmitimos, de lo que transmitimos, qué es lo valioso, qué es lo prioritario y qué es lo secundario. Y esto es un esfuerzo que tenemos que hacer desde las familias. Y no pensar que la escuela es la única educativa, la única que va a educar, el único agente educativo y tal, sino que en realidad la familia sigue siendo la célula básica, sigue siendo el elemento educativo fundamental y por eso cuando decimos en la Iglesia que la familia es clave, fíjense que esto es contracultural. Es decir, fuera de estos contextos, cuando hablamos de la familia tendríamos que hablar, ya empezamos a hablar de tipos de familia, familia monoparental, familia desestructurada, es decir, a excepción de lo que llamamos contextos de evangelización y contextos eclesiales, la familia no tiene el protagonismo que debería tener. Por lo tanto, esto es un bien, esto es un elemento estructural que tenemos que contar con él, con independencia del cambio cultural que se produzca. En segundo lugar, la familia es un espacio muy frágil. La familia es un espacio frágil, es vulnerable, pero hay que leer la vida familiar en clave de relación, en clave relacional. La cultura actual es incapaz de pensar éticamente lo que sucede en la familia porque reduce los análisis psicológicos y sociológicos a variables de agentes individuales. El padre es un progenitor, el hijo es un consumidor, un cliente, un usuario de los servicios sociales o familiares. Es decir, nuestro lenguaje en las ciencias sociales es un lenguaje atomizador, fragmentario, individualista. Y nosotros cuando hablamos de la familia estamos hablando de relaciones. Hablamos del valor de la relación y hablar y recuperar de la familia es recuperar el valor de una relación que no se puede simplificar a una relación individual. En tercer lugar, la familia es un espacio originario de corresponsabilidad. Esto me parece clave y es importante. Yo no sé si ustedes tienen hijos, supongo que muchos de los que están aquí tendrán hijos, pero cuando tenemos hijos tenemos que distribuir funciones en la casa. Yo no sé los frigoríficos que tienen en la casa, si tienen los imanes que todos tenemos. ¿Alguien tiene frigoríficos con imanes? Que levante la mano. Bien. Los domingos por la noche. ¿Cómo nos organizamos la familia? En otras casas se organiza los viernes por la tarde, pero supongamos que nos organizamos el domingo por la noche. Hicimos tareas de la semana. Habrá gente que utilice tablas de Excel para distribuir tareas, pero quienes no hemos llegado todavía a la alta tecnología, cogemos un papel, lo reciclamos y en la parte de atrás empezamos a decir tareas que hay que hacer y asignamos tareas a esos responsables. Y si tenemos un hijo, 2 hijos, 3 hijos o 4 hijos, pues bien, la tabla nos sale de manera perfecta, ¿sí o no? Tareas: comprar, tirar la basura, organizar, limpiar la habitación. Es decir, en la casa es un espacio privilegiado para educar en la responsabilidad. ¿Sí o no? A no ser que ustedes quieran ser los grandes sirvientes de sus hijos. Si ustedes están para servir a sus hijos y a que sus hijos no hagan nada, pues bueno, dedíquense a otra cosa, pero no se dediquen a educar, ¿vale? Entonces, al distribuir las tareas surge un problema. Y es, distribuimos las tareas con una mentalidad moderna, con una mentalidad individualista, con super mega tablas de Excel, algo fashion. ¿Qué pasa? Nunca tenemos previsto que alguien enferme o que alguien haya que ir al médico. ¿Sí o no? Eso descoloca los cuadrantes. Ahora bien, hay otro elemento estructural en las familias: los abuelos. Llega la abuela y dice: ¿cómo va a recoger la cocina y va a fregar la niña si estoy yo aquí? ¿Qué pasa? Pues necesitamos acudir a lo que sería el reglamento de régimen interno de la vida familiar, porque ese caso no está contemplado. Pero claro, los abuelos
con su buena voluntad, que son los grandes educadores en la fe. Es decir, no sé si se dan cuenta de que las grandes oraciones, la formación en la piedad tradicional, hoy la llevan los abuelos y no la llevan los padres. Es decir, si nuestros hijos se saben alguna oración, muchas veces no es porque los padres se la hayamos enseñado, sino porque son los abuelos, destrozando las tablas de Excel, los que se las han enseñado. Entonces, es importante darnos cuenta de que en la vida familiar es un espacio de corresponsabilidad, pero ese espacio de corresponsabilidad significa estar abiertos a lo imprevisible, que puede ser la enfermedad, que puede ser la gracia de contar con una abuela en la casa, y que es lo que llamamos la lógica del don, la lógica de la gratuidad, la lógica de lo imprevisible. Y esta lógica no entiende de tablas de Excel, señores. Es otro tipo de lógica, es otro tipo de orden, y tenemos que estar preparados a ello. La fe supone una complicidad con este tipo de lógica. Si la fe se redujera a una tabla de Excel, ¿qué sería una parroquia? Un centro de servicios socioreligiosos de lunes a viernes, o si me apuran, de domingo a viernes, porque algún día habría que descansar. Bien, entonces, como les decía, la familia es un espacio originario de corresponsabilidad donde se tienen que producir los aprendizajes. Y por último, hablando de la familia, yo defiendo un concepto de familia reflexiva. No un concepto de familia ensimismada o de familia cerrada o célula, sino una familia abierta al colegio, abierta al barrio, abierta a la comunidad de vecinos. En realidad creo que en la vida de la Iglesia, cuando hablamos de familia y parroquia, estamos hablando de una familia reflexiva, una familia que educa y enseña la participación. Brevemente aquí una pequeña anécdota. No sé si conocen al que fue presidente de la República Francesa, don Nicolas Sarkozy. Este señor publicó un libro hace unos cuantos años, cuando se estaba preparando para la primera campaña electoral. Y dijo, en realidad, los valores de la República, la libertad, la igualdad, la solidaridad y la igualdad son muy importantes. Y tenemos que agradecer a las parroquias, fíjense, francés, contexto poco católico. Dice, tenemos que agradecer a las católicas, a las parroquias, el esfuerzo que hacen en enseñar a argumentar en público a los ciudadanos. Cuando los padres mandamos nuestros hijos a la catequesis, cuando nuestros hijos desde los 7, 8, 9 años empiezan un proceso de catequesis, están saliendo de la autorreferencialidad de la casa y están empezando a salir a la calle, a argumentar en público, a hablar con otros, a pelearse con otros, a gestionar su fe en un espacio público y a dar testimonio con otros compañeros de por qué van a la catequesis y no van a otro sitio. Y ese tipo de experiencias siguen siendo revolucionarias. ¿Por qué? Pues porque no hay participación social, no hay tejido social y no hay tejido asociativo si nosotros no creemos en esa participación, si no entendemos la familia en esa clave abierta. Bien, ¿cuál es el contexto global? Paso al tercer punto en el cual se sitúa esta educación familiar. Hoy, lamentablemente, quienes vivimos en el mundo de la universidad y de la investigación, nos encontramos que cada vez es más habitual en la lucha contra la teoría de la doble verdad, contra la que ya se enfrentó Ramon Llull en su tiempo y que, pues era un problema medieval, pero que sigue siendo un problema hoy. Y nos encontramos con dos tipos de verdades, la verdad de la ciencia, la técnica y las ingenierías, y por otro lado, la verdad de la psicología, la verdad de las ciencias humanas y la verdad de las letras. Este horizonte es peligroso, pero nuestros alumnos y nuestros hijos se están educando en ese contexto de dos verdades y hay que darnos cuenta de que desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista existencial no hay dos verdades, sino que en realidad el sentido de la vida, la educación en la responsabilidad, exige darnos cuenta de que lo que conocemos por la ciencia, la ingeniería y las ciencias en general no puede ser incompatible con lo que conocemos por el mundo de las letras, la ciencia, la filosofía y la teología. Es decir, hay un esfuerzo que como educadores tenemos que hacer para unir y tender puentes, y esto es importante. Nuestra tarea como padres y nuestra tarea educadores va a ser sanar, restañar heridas, generar, y aquí tomo una expresión del Papa Francisco, generar espacios sanadores y espacios curadores. ¿Por qué? Pues porque el mundo del conocimiento, los telediarios, el mundo de la ciencia, muchas veces trabaja con ese doble horizonte de verdad. Y en este contexto, donde
donde no se tienden puentes entre las dos ramas del conocimiento, en este contexto hay dos posibilidades en las cuales pueden caer nuestros hijos y podemos caer nosotros mismos. Por un lado, la tentación del fundamentalismo y, por otro lado, la tentación del relativismo. Cuando Benedicto XVI o cuando Juan Pablo II hablan de emergencia educativa, se están refiriendo a esto. Tenemos que evitar la tentación del fundamentalismo. La vida cristiana, la ética cristiana, la inspiración cristiana de la vida es una lucha a muerte con el fundamentalismo. Nosotros no tenemos un concepto de verdad cerrado. Lo nuestro no es la generación de certezas, pero lo nuestro tampoco es la cultura relativista. Lo nuestro tampoco es la indiferencia ante cualquier tipo de opción ética. Fíjense que entre el fundamentalismo que ofrece seguridades y certezas, que es epistemológicamente muy cómodo, y entre el relativismo y el indiferentismo, donde en realidad no hay ningún tipo de preocupación por la verdad, el padre que quiere educar en la fe a sus hijos, el profesor, el maestro que quiere educar en la fe a sus hijos, en realidad tiene que ser un profesor, tiene que ser un maestro de verdad. La verdad es más importante que la certeza y la verdad es mucho más importante que la indiferencia. Y esta pasión por la verdad supone un testimonio de la verdad. Es decir, yo tengo que dar testimonio a lo largo de mi vida del tipo de razón que estoy construyendo. Por lo tanto, el educador no solo construye grandes teorías epistemológicas o pedagógicas, sino que con su vida, con su ejemplo, da testimonio de aquel contexto. Bien, esta tarea de evitar el fundamentalismo y evitar el relativismo hoy se sitúa en un contexto que llamamos el contexto de las redes sociales, el contexto de la globalización, en un mundo en el cual todos estamos conectados. Supongo que ahora alguien estará tuiteando lo que yo estoy diciendo y a lo mejor se está escandalizando por lo que yo he dicho y entonces tengo miles de seguidores. Pues bien, hoy la educación, es decir, quienes educamos, padres y maestros, tenemos que aprovechar en un nivel cero, en un grado cero. Me ha gustado la expresión que se ha dicho, que habéis comentado al principio, es decir, vamos a ponernos en el punto cero, en el nivel cero, antes de empezar. ¿Por qué? Pues porque estamos conectados, pero no estamos comunicados. Hay mucha información en la red, pero hay poco conocimiento. Siempre me gusta decir, y supongo que alguno ya me lo habrá oído, la distinción entre información, conocimiento y autoridad. En mi facultad de filosofía es una facultad nueva, las puertas se abren electrónicamente, las luces se apagan electrónicamente, todo está informatizado. Ya las clases casi pones el PowerPoint, lo mandas en el aula virtual y no hace falta ni que vayas tú. Entonces, un día, cuando yo salía por la noche, le dije al bedel, mire, que ya no queda nadie en el pasillo, que pueden apagar las luces. Me dijo, maestro, dice, está usted en un edificio inteligente. Las luces se encienden a las 8 de la mañana y se apagan a las 11 de la noche. Y yo le dije, vamos a ver, si ¿usted se da cuenta de lo que me está diciendo? Me dice, sí, pues que tenemos aquí una tabla donde damos a la luz, pero no hace falta que se lo demos nosotros porque en realidad funciona, es un edificio inteligente, es un modelo de edificios inteligentes. Le digo, pero vamos a ver, señor bedel, piense un poco lo que me está diciendo, que es una facultad de filosofía. Le daba igual. Yo le dije, ¿no se está usted dando cuenta de que en realidad es un edificio inteligente, pero no hay conocimiento? Tener las luces encendidas a las 8 cuando no hay nadie, o a las 9 o a las 10 cuando no hay nadie, significa gastar luz, significa incrementar la factura, significa no educar en la mentalidad de la responsabilidad y la austeridad que hoy son tan importantes desde el punto de vista económico. Entonces, fíjense, el hecho de tener un edificio inteligente no quiere decir que tengamos un edificio con grandes conocimientos. Por lo tanto, una cosa es tener información, otra cosa es gestionar el conocimiento y otra cosa muy diferente es tener autoridad cuando se gestiona el conocimiento y se administra la información. Luego, si quieren, desarrollamos esta idea. Pues bien, en este contexto de conexión hay que plantear, o tenemos que plantearnos, lo que el filósofo alemán y de origen coreano llama, atentos a la expresión, sujétense, que vamos a iniciar el despegue, lo que Wang
Lu Ham llama el aroma del tiempo. Este filósofo alemán, de origen coreano, denuncia el hecho de que la movilidad, la información, la aceleración de la sociedad en red evita pensar en serio, evita reconocer la gravedad de los asuntos. Él dice, necesitamos sostén a las experiencias, nos sobran vivencias y nos faltan experiencias. Estamos haciéndonos mayores, pero no envejecemos. Ojo, este nivel cultural está llegando a nuestros hijos, está llegando a nuestros alumnos y tenemos que preguntarnos ¿a dónde vamos con tanta conexión? Con tantos idiomas, porque claro, podemos decir muchas tonterías en inglés, francés, en alemán y en la red, pero la cuestión es, ¿y qué tiene que ver eso con el sentido? ¿Generamos esperanza en la gente? ¿Evitamos que nuestros alumnos se sientan insignificantes porque, ay, solo tengo 150 amigos en Facebook? Ah, ¿cómo solo tienes 150? Yo tengo 1203. Y entonces empieza lo que podríamos llamar la necesidad de afrontar esa cultura de la insignificancia ante las que nos sitúan las redes. ¿Por qué emergencia educativa? Fundamentalmente porque ya no podemos ser viejos creyentes en la nueva escuela. El profesor, ciertamente el profesor ser profesor hoy es una profesión de riesgo, de alto riesgo. No solo físico, sino psicológico y emocional. Ya no solo somos maestros especializados, sino que en realidad somos psicólogos, pedagogos, neurólogos, leguleyos, tenemos que saber la normativa, los reglamentos de régimen interno, si hay violencia escolar, especializarnos en un curso de convivencia en la escuela. Es decir, bueno, pues eso es ser una profesión arriesgada. Por lo tanto, este camino hacia la especialización, este hecho de sentirnos solos ante el peligro, a veces nos desanima. Pues bien, no estamos solos, tenemos que empezar a crear una moral de equipo. Los profesores tenemos que unirnos entre nosotros, compartir los problemas entre nosotros y, por lo tanto, esos riesgos compartirlos y recuperar lo que podríamos llamar una sana ética de la disciplina y una sana ética de la autoridad. No estoy hablando del autoritarismo, estoy hablando de la autoridad. En segundo lugar, es un error hablar de la función docente. El otro día, bueno, fue a primeros de septiembre, me encontré con el secretario de Estado el nuevo secretario de Estado de Educación. Como saben, desde el mes de junio tenemos un nuevo ministro de Educación que nombró un nuevo secretario de Estado de Educación y tuve la ocasión de tomar un café con él y compartir y me dice, oye, nos tienes que ayudar a preparar el programa del Partido Popular. Digo, encantado. Y empezó a decirme, dice, porque claro, he hablado con los diputados del Partido Popular y entonces vamos a hacer un documento sobre la función docente. Claro, yo les dije, ¿vosotros queréis perder las elecciones? Es decir, lo peor que se nos puede decir a los profesionales de la tiza es que somos función docente. Quien ha sido maestro o profesor, que se le llame función y que se reduzca su vocación a simple función docente, digo, eso es algo despectivo. Y él se empeñó en utilizar la expresión porque parece ser que hablando con sindicatos, con estos y con los otros, digo, da igual. Digo, pero tu discurso ante maestros, ante profesores, ante el sindicato de la tiza, en realidad va a ser, condenado al fracaso. ¿Por qué? Pues porque nosotros no nos sentimos función y porque el lenguaje de la funcionalización, de la individualización y de la fragmentación no va con quien creemos en la comunicación que se desarrolla en el aula cuando estamos con los alumnos o cuando estamos con nuestros hijos en el cara a cara, en el cuerpo a cuerpo en el que consiste la tarea educativa. Claro, usted puede hablar de función. Yo se lo dije, si quiere usted perder las elecciones, digo, lo tiene muy claro, siga por ahí. Me llamó hace unas semanas y trabajamos en otra cosa, pero siguen empeñados en esto. Ahora se creen que encargándole a José Antonio Marina la redacción del libro sobre la profesión docente lo van a arreglar. Yo tengo mis dudas, pero en realidad este problema es importante. Si no conseguimos que los responsables educativos se olviden del tema de la función docente y empiecen a hablar de la vocación educativa, estamos condenados al fracaso. Bien. El error de la función docente. En tercer lugar, creo que hablamos de emergencia educativa porque se rompieron los puentes entre la familia y la escuela y tenemos que recuperar la necesidad de tender puentes. Educar es mediar, es dialogar y no simplemente duologar. En cuarto lugar,
y ya para concluir, en realidad necesitamos una escuela más familiar y una familia más escolar. Cuando digo familia más escolar, no les estoy diciendo que ustedes les hablen a sus hijos como si les hablara un maestro. Yo cuando me dirijo a mis hijas, yo tengo 2 hijas, ya son mayorcitas, pero yo no les puedo decir nada en casa, porque cuando hablo con ellas, lo primero que me dicen, papá, ¿es que te crees que nos estás dando una clase o qué? ¿Hablas como si nos estuvieras dando una clase? Es decir, no me refiero a eso, es decir, cuando yo pido que la familia sea más escolar, es porque quiero que la familia sea más reflexiva, más crítica, más educadora, comparta con el maestro, con la comunidad educativa, la compleja y arriesgada tarea de educar a los adolescentes en la generación actual. Y por último, ya para concluir, me atrevo a sugerir tres líneas de trabajo anunciadas, arrancadas por el Papa Francisco en sus textos, y que suponen lo que llamaríamos un nuevo horizonte ecoantropológico de la casa común. Esto no es ningún lema electoral, no es ningún lema propagandístico, es decir, lo de la casa común no tiene que ver ni con Zapatero, ni con Pedro Sánchez, ni con Rajoy. Lo de la casa común tiene que ver con el subtítulo de la Laudato Si. Es importante el horizonte de la Laudato Si. En primer lugar, si recogemos los textos de la Iglesia en estos últimos años, nos damos cuenta de la importancia de la verdad. Necesitamos maestros de verdad. Cuando digo de verdad, estoy utilizando a conciencia todos los posibles significados de la expresión maestros de verdad, es decir, no de apariencia, no de función, no de nómina, sino que en realidad crean que pueden transmitir verdad, que pueden ser portadores de verdad, pero en clave socrática, en clave de encontrarla con el alumno y con los hijos. En este sentido, creo que contra la globalización de la indiferencia, contra la cultura del descarte de la que habla el Papa Francisco, hacen falta maestros que den testimonios. Y el testimonio se da con experiencias de verdad. Y al mismo tiempo esa experiencia de verdad supone una ética del compromiso. El maestro de verdad está comprometido, cree en la comunicación, cree en el alumno, confía en el alumno. Será un zoquete, será torpe, estará, podríamos decir, embobado, ensimismado en el móvil, pero tenemos que creer en el alumno, tenemos que creer en los críos que tenemos en clase. Si nos falta confianza, no nos podemos dedicar a otra cosa, pero no nos dedicamos a la educación. A esto es a lo que me refiero cuando hablamos de testimonio, compromiso. Y aquí aparece una palabra importante. Esta fidelidad a la verdad, este valor de la palabra y de la palabra como valor y valía, he puesto la expresión aquí, la lógica del don. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium utiliza esta expresión, recoge esta expresión, que esta expresión es propia de algunas tradiciones morales del siglo XX, donde se habla de la lógica del don. Frente a la lógica de la equivalencia y del cálculo, en la vida de la Iglesia gestionamos la lógica de la generosidad, de la gratuidad, del don. Esta lógica la vuelve a utilizar el Papa Francisco cuando en la encíclica Laudato Si habla de los derechos de las futuras generaciones. ¿Por qué tenemos que trabajar por una economía y una cultura sostenible? Fundamentalmente porque estamos pensando en las futuras generaciones y el pensar en las futuras generaciones exige que nos planteemos el hecho de lo que hemos recibido, de lo que nos ha sido dado. Y entonces ahí aparece una lógica distinta, que es la lógica de la gratuidad y es la lógica del don. En la Evangelii Gaudium y en Laudato Si aparecen desafíos educativos a una... En la Laudato Si aparece la expresión ecología integral. La palabra ecología integral va a ser muy importante a partir de ahora porque es una ecología que no le da la espalda a la justicia. Frente a la ecología superficial de los pajaritos y de las plantitas y frente a la ecología profunda de los ecobioorgánicos. En la vida de la Iglesia hay un tercer tipo de ecología. La ecología humana, la ecología de la justicia, la defensa de la vida desde el primer momento hasta el último, el compromiso por la justicia, el trabajo por la justicia. En nuestra tradición no hay separación entre lo rojo de la justicia y lo verde de la ecología. No.
es el mismo color, es la misma fuente de los colores, es la misma fuente de luz la que alimenta el trabajo por la justicia y el trabajo por lo que podríamos llamar evitar los destrozos medioambientales. Esto es importantísimo porque la Laudato Si no hace un brindis a la ecología superficial de los pajaritos y las plantitas, tampoco supone una nueva religiosidad ecobioorgánica donde hay un nuevo cosmos que supone suprimir y eliminar la vida de los más débiles. En realidad, el compromiso ecológico es un compromiso por la justicia. Supone fortalecer todo lo que hasta ahora entendíamos como trabajo por la justicia, pero situarlo en una nueva dimensión. Ahí, en el punto segundo de este último apartado, tanto en la Evangelii Gaudium como en la Laudato Si, aparecen 4 principios que son aplicables a las ciencias sociales que les pido que atiendan a ellos. Yo no los voy a desarrollar, los tienen en la Evangelii Gaudium, vuelven a aparecer en la Laudato Si y en la vida de la Iglesia son metodológicamente centrales. El tiempo es superior al espacio. La unidad prevalece sobre el conflicto. La realidad es superior a la idea y el todo es superior a las partes. No les quiero desarrollar estas 4 ideas desde el punto de vista filosófico, no toca hoy sábado por la mañana, no han traído el blog de apuntes ni el libro, pero estos 4 principios metodológicos son importantes para entender el horizonte de una antropología integral en el que nos sitúa el Papa Francisco. Y por último, hay una educación para la responsabilidad. El desafío de Francisco no es el desafío, podríamos decir, gratuito a una ecología o a una política ecológica, sino que pasa por lo que llamaríamos una interioridad apasionada y solidaria. La semana pasada se me ocurrió una expresión que espero que triunfe en las redes sociales y ya se ha convertido en un lugar común. Es decir, creo que en la vida de la Iglesia, cuando trabajamos por la misericordia, cuando trabajamos por la generosidad y por la gratuidad, pues bueno, pues nos arriesgamos a que los que están en el otro lado nos digan, hombre, vosotros sois los frikis de la misericordia. Es decir, esa gente rara, esa gente contracultural que se dedica a hablar de la generosidad, de la misericordia, de la donación y tal. Tío, ¿de qué mundo te has caído? Pareces un friki. Pues bien, dentro de unos días comenzamos el año de la misericordia. Ustedes tienen que estar dispuestos a que en algún momento les llamen frikis de la misericordia. ¿Por qué? No sé si han visto la película Little Boy. Bueno, si no la han visto, véanla. La fe hace milagros. ¿Cómo hace milagros la fe? A través de las obras de misericordia. Tenemos una herramienta clave. Si usted no practica la misericordia, es muy difícil que la gente crea en usted o pensemos que la fe puede mover montañas. Para concluir, y les dejo aquí estas reflexiones, quisiera que, bueno, pues invitarles a ese tender puentes entre la familia y la escuela, a ese recuperar lo que es la ética de la responsabilidad con los textos del Papa Francisco, el darnos cuenta de que el nivel cultural de nuestro país puede ser manifiestamente mejorable, y lo que sí les pediría es que afinen su atención, afinen su sensibilidad, es decir, estemos dispuestos a un nuevo horizonte que aparece, podríamos decir, algún poeta ha señalado este horizonte, y significa estar abiertos a lo que hay de gracia a nuestro lado. Hay un poema que les voy a leer brevemente, y con ello ya concluyo. Dice José Antonio Muñoz Rojas, hace unos años publicó un poemario, y en ese poemario, que lleva por título Las cosas del campo, dice, y creo que como educadores tenemos que aprender ello. Sí, son días de muchas noticias. No hay tiempo para verificarlas, ni para escribirlas, ni para gozarlas. Hay que ir de mata en mata, de zanja en vereda, de vallado en sendero, de sotillo en linde, para no perder tanta anunciación, tanta esperanza, y se nos va la mayor parte de la delicia sin recogerla. Muchas gracias. Bueno, no sé quién cuando hace la pregunta, si el concepto de familia es temporal, supongo que me estará preguntando, ¿es que es relativo el concepto de familia a cada época, a cada tiempo y cada cultura? Yo diría, bueno, tiene una dimensión fuerte, es decir, cualquier concepto tiene una dimensión cultural clave, entonces yo estoy diciendo, pues cuando hablo de familia estoy hablando de lo que entendemos como familia nuclear, familia celular,
Y aquí los sociólogos de la familia siempre trabajan con dos modelos, el modelo institucional que parte de arriba abajo o el modelo sociológico que parte de abajo arriba. Entonces, yo creo que esa es una cuestión secundaria. Cuando decimos la cultura actual, es una cultura en la cual, aunque oficialmente las administraciones públicas, los servicios sociales y las políticas públicas no estén trabajando en clave de familia, la realidad es mucho más tozuda. Y la familia, a pesar de que no se la fomente, no se la apoye y su discurso sea muchas veces antifamiliar, la familia sigue siendo algo que resiste el paso del tiempo. Entonces, la posibilidad de haber sorteado la crisis, la posibilidad de salir de cualquier crisis, no va a depender única y exclusivamente del saneamiento de bancos o de economías, sino que va a depender fundamentalmente de la pervivencia de esa red de apoyo, ese conjunto de bienes relacionales que solo se dan cuando un padre y una madre tienen unos hijos o un padre y una madre generan algo que 1 más 1 es más de 2. Entonces hay una dimensión institucional importante que hay que intentar pensar para que las ciencias sociales no sean individualistas, no sean atomistas y se reconstruyan de una forma distinta. Otra cosa ya es el concepto jurídico de familia y otra cosa es cómo política y jurídicamente tenemos que arbitrar eso. Pero desde el punto de vista moral, en realidad creo que hay una idea de familia que al menos en lo que serían las culturas europeas y occidentales pues es importante mantener. En otros contextos, podríamos decir, es diferente, en otros contextos culturales, pero yo creo que es importante limitarnos al nuestro. Muy bien. Dicen que se está diciendo que la transmisión de la fe ha fallado en los últimos tiempos. Y, bueno, se trataría un poco de ver la parte de responsabilidad que tienen sobre todo estos dos grandes ámbitos de los que hablamos, familia y escuela, pues por dónde se pierde un poco, ¿no? Bueno, eso es tener poca fe, pensar que ha fallado, es decir, que nos estemos... No sé si les invito a que suban aquí y vean el panorama, es decir, padres y profesores que un sábado a estas horas están reflexionando sobre estas cosas, es una prueba evidente de que la transmisión de la fe no ha fallado, de que nos sigue preocupando, de que sigue siendo importante. Por lo tanto, mucho cuidado, porque a veces echamos de menos un auditorio más lleno, una cuestión de masas, y en realidad no vamos a tiempos de masas. Entonces, ¿ha fallado la transmisión de la fe? Ciertamente, nuestros obispos y los responsables de las catequesis tienen que darse cuenta de bueno, pues hacer lo que podríamos llamar un control de calidad. Es decir, no tenemos ni una ISO 9000 ni una FQM dentro de lo que sería el control de las diócesis y de las parroquias, es decir, dentro de poco, igual que en los colegios tenemos una plaquita donde pone acreditado con medalla de plata o medalla de oro en FQM, pues a nivel de parroquias y de obispados tendríamos que hacer lo mismo, ¿verdad, don Javier? Es decir, preguntarnos y decir, bueno, aquí hay una acreditación de calidad en oro, de plata y demás, y preguntarnos si en la evaluación de la transmisión de la fe, si en la estructuración de esa evaluación, en realidad lo hacemos bien o no. Bien, yo creo que la Iglesia española vive un momento muy importante, es decir, no sé si se dan cuenta ustedes del momento cultural y político tan apasionante que vivimos, y creo que no es justo decir que hemos fallado en la transmisión de la fe, es decir, hay que hacer un análisis crítico. Hemos fallado como padres, hemos fallado como maestros, hemos fallado como párrocos, pero también nos hemos mantenido. Mantener el tipo con la que está cayendo, yo viendo un poco la educación de mis hijas y de otros padres de mi generación, es decir, con lo que ha caído desde el punto de vista cultural, con el tipo de civilización que se está creando y que todavía valoren la vida religiosa, la participación en la vida religiosa, el sentir que la religión es algo estructural en sus vidas, yo no es para quedarme satisfecho, pero también hay otra cosa muy importante. Es decir, cuando uno siembra, no tiene por qué esperar de manera inmediata que lo que ha sembrado en realidad recoger los frutos de manera inmediata. Yo creo que hay quienes nos dedicamos a la educación sabemos que esto es una cuestión de largo tiempo, es una cuestión lenta, y creo que podría haber sido manifiestamente mejorable la transmisión de la fe. Yo creo que al cambiar el horizonte cultural, al cambiar el horizonte político, hoy tenemos que ir hacia comunidades probablemente menos masivas, pero con más músculo, que hagan más horas de gimnasio
No sé si me explico, es decir, que se haga más musculatura de educación en la fe, y algo que creo que es absolutamente revolucionario. Es decir, nuestros colegios, los colegios diocesanos y los colegios religiosos, acaban siendo los únicos que educan para el silencio. En una sociedad del ruido, el silencio es el arma educativa revolucionaria. La interioridad es un mundo por descubrir desde el punto de vista educativo. En otros colegios, muchas veces en los colegios públicos, también los nuestros son públicos, es decir, cuando en los colegios estatales o administrativos es mucho más difícil introducir este tipo de variables relacionadas con la interioridad, con la educación para la interioridad, con el silencio realmente como un arma revolucionaria desde el punto de vista educativo. Bueno, y para terminar, yo algunas veces he sintetizado este tipo de expresiones pidiéndole a los educadores que construyan un hashtag, que construyan un tweet, porque creo que hay un principio educativo y fundamental, y es: me desconecto, luego existo.